Recording in Buen día a progress. todas y todos. Este, pues somos el 33% de la clase. Y bueno, pues para los que creo que votaron que sí, nos veíamos, pues vamos a comenzar. Vamos a ver ciclones, simplemente que lo tengan en contexto y vean la diferencia con las operaciones normales que generalmente nosotros conocemos. Si ustedes dejan, si ustedes dejan caer una partícula, vemos que esa partícula se comporta en términos de la aceleración de la gravedad. Y en ocasiones, dependiendo de la altura en la que nos encontremos, pues ese factor tiene algo de injerencia en las operaciones. Por eso siempre he dicho que no es lo mismo trabajar un proceso productivo en la Ciudad de México que trabajarlo en la altura de nivel del mar. Pero bueno, ese general de lo que ustedes normalmente conocen y que lo vemos en sedimentadores, a veces lo vemos en filtros, simplemente es dejar que la partícula, por aceleración de la gravedad, se separe. El principio de esta operación se basa en que la aceleración de la gravedad puede llegar hasta 2.500 veces ese valor. Es muy difícil alcanzar esas velocidades, pero teóricamente se puede. ¿Y eso qué nos garantiza? Si nosotros aceleramos o trabajamos con un valor superior a la gravedad, pues obviamente la separación es mucho más sencilla. Ahora imagínense 2.500 veces. En ese sentido, bueno, ya somos más de la mitad. En ese sentido, estas operaciones, a pesar de que hablemos de 2.500 veces la aceleración de la gravedad, es uno de los equipos más sencillos, pero una vez que se diseñan, generalmente es muy difícil adecuarlo a cambio de condiciones de operación. Entonces tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas cuando las condiciones de operación cambian. Cuando las partículas o las condiciones de operación también cambian. La ventaja de estos equipos es que una vez que están construidos y ya no sirven, pues se pueden volver a soldar y volver a hacer otro equipo más eficiente. Pero bueno, comenzando, entonces, dependiendo del tamaño que tenga la partícula, podemos llegar hasta 2.500 veces la aceleración de la gravedad. Para alcanzar esa velocidad, obviamente se necesita mucha energía para empujar y alcance esas velocidades en el equipo. Entonces, es muy eficiente, pero consume no mucha energía, pero sí mayor a la que sería una operación normal, como una sedimentación o un filtro. Entonces, aquí otra vez entra en juego el análisis de factibilidad. Nos vamos a la siguiente lámina y vamos a ver el equipo. Generalmente estos equipos funcionan haciendo que el flujo corra de manera perpendicular a la pared del equipo. Es decir, lograr que la aceleración se dé de manera inmediata cuando el flujo entra al equipo. No se preocupen, ahorita vamos a ver el diagrama. Estos equipos también pueden soportar y se pueden trabajar flujos de hasta 1.000 grados centígrados. Obviamente eso implica que el material con el que se construye pues debe soportar esas temperaturas. Hay ciclones sencillos que nos sirven para una operación y hay operaciones en las que se requieren ciclones en paralelo. Cuando utilizar cada una de
de ellas. Y una característica, aquí sí, si quieren resaltarlo, si quieren enmarcarlo, generalmente estos equipos son muy útiles cuando se trabajan tamaños de partícula de 5 hasta 200 micros, ¿sí? Pueden ser partículas más grandes. Obviamente garantizamos el 100% de recuperación, pero para un ciclón que requiere estas velocidades de operación, pues más valdría para partículas muy grandes dejarlo para otras operaciones, como sería una sedimentación o podría ser una filtración. Muchos de los equipos en ingeniería química dicen que son lo ideal y puede ser que sí lleven a cabo la separación de una manera más eficiente. El problema es que generalmente en esa teoría no le refieren que el costo a veces es 10 veces mayor que una operación normal. Eso ustedes lo van a tener que ir aprendiendo conforme pues vayan avanzando en la carrera. Entonces, como, como extremos, estos equipos son útiles de 5 hasta 200 micras. Que hay teoría que dice que podemos trabajar equipos de 3 micras, sí, son equipos especiales. Tenemos que eh, poder separar partículas de más de 200 micras, sí se puede. Obviamente el equipo es mayor, pero en ese equipo más grande, pues se requiere mayor fuerza para lograr la aceleración de la gravedad. Entonces tiene sus pros y sus contras. Eh, la separación de partículas, obviamente, tiene que tomar en cuenta estos factores y que son como la regla, la, lo que ustedes conocen y que vieron en cuarto semestre con balance de masa, cuando hicieron un análisis dimensional. Y estoy seguro que trabajaron el método de Rayleigh para desarrollar muchas ecuaciones. Estos principales factores o variables son las que intervienen para poder diseñar el procedimiento. Obviamente el diseño del ciclón, existen 5 configuraciones generales para el diseño de ciclones. Las 5 estándar. Eso no quiere decir que haya muchas particularidades. Sí lo hay, pero recuerden que el trabajo que hacemos en clase es la parte genérica y después lo puedan llevar a aplicaciones prácticas. El tamaño del ciclón, la velocidad del aire con la que entra para que alcance la aceleración de la gravedad, el tamaño de partícula, ya habíamos visto que de 5 a 200 micras, se puede un poquito más abajo, se puede un poquito más arriba. El peso de las partículas está relacionado con la densidad y la forma. No es lo mismo separar una partícula de forma de una esfera a separar una partícula de forma de un lápiz. Entonces también aquí interviene la forma de las partículas. Dependiendo de esta variable, puede llegar a haber taponamientos o no en el equipo. Bueno, aquí nos habla del rango de operaciones de 3 a 150, otras teorías hablan de 5 a 200, pero es un rango que obviamente cuando ustedes lo lleven a implementar, pues tienen que determinar si el equipo que van a trabajar en planta piloto, que es un equipo que está, eh, si ustedes entran a planta piloto y bajan las escaleras para el nivel bajo, ahí junto a las escaleras hay un pequeño ciclón, si no me equivoco, mide unos 40 centímetros. Ese es el equipo que van a trabajar. Entonces, van a hacer algunas pruebas, van a hacer cálculos y van a emplear el procedimiento que vamos a ver el día de hoy. Aquí, siempre que se tiene un diseño, y lo vemos en mucha bibliografía, cuando se habla de criterios de diseño es porque ya se tiene
establecidos para iniciar un diseño. Es decir, cuáles son las variables que tomamos. Muchas veces no sabemos si van a ser, por decir algo aquí, 6 metros sobre segundo la velocidad del fluido, o son 15, o son 20, o son 21, o es un poco más. En la lámina y que pueden encontrar en mucha bibliografía. Simplemente es como un rango de operación que cuando no se tiene una variable se toma como referencia e inicia todo el cálculo. Si no sale lo que requerimos, tenemos que regresar y adecuar a las condiciones que permita alcanzar lo que nosotros queremos llegar a separar. Y perdón que sea reiterativo, es prueba tras prueba tras prueba. Ustedes pueden jugar con 6 metros sobre segundo, 8 metros sobre segundo, 10 metros sobre segundo, 12, 14, hasta llegar al límite, de tal forma que ustedes encuentren las condiciones idóneas para el proceso que van a trabajar. Mucho de esto a veces se resuelve de manera teórica, es decir, con cálculos, pero del dicho al hecho, a veces hay variaciones y esos ajustes que se tienen que hacer a condiciones de operación, y me regreso a esta, donde tenemos que buscar 6 variables, pues es lo que nos hace entrar o quedar fuera del objetivo que queremos. En el criterio de diseño de ciclones, estos criterios que van a leer ahorita o que vamos a presentar son de ida. Ustedes pueden colocarlos de regreso, pueden combinar estas definiciones de tal forma que les sirve para ir identificando qué es lo que tenemos que hacer. No porque ya tenga las partículas que voy a separar, las condiciones de operación, ese sea lo que tengo que diseñar. No, estos criterios de diseño nos permiten movernos hacia arriba, hacia abajo, de un lado hacia otro, para encontrar esa coordinación exacta entre todas las variables. No hay operaciones ideales, pero sí operaciones muy cercanas al objetivo que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, vean estos criterios de diseño. Dice, a mayor diámetro del ciclón, se tendrá una baja caída de presión. Eso es bueno para el equipo. Sin embargo, el aspecto contrario, fíjense que dice, a menor diámetro se tendrá una mayor eficiencia. Entonces, como que parece que son contradictorios, pero lo que nos quiere decir es encontrar el justo medio entre estos dos criterios, de tal forma mayor eficiencia, pero que tenga una baja caída de presión. En el apunte más adelante les establece que sobrepasar una caída de presión de 10 pulgadas de agua, y vamos a ver la fórmula, pues obviamente estaría implicando que el equipo, todo lo que entra es igual a lo que sale, no habría separación. Entonces, estos criterios sí nos ayudan a establecer hacia dónde mover las variables, pero no de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a salir. Teóricamente es factible, pero en la práctica, cuando lo lleven a cabo en planta piloto, pues lo que van a encontrar, pues es que el profe me dijo que la velocidad que pueda. Pues sí, pero pues todo se está arrastrando. Entonces, estos criterios, como les digo, son de ida. Ustedes los pueden reescribir de regreso. El primero, el ciclón se tendrá baja caída de presión. Abajo pongan a menor diámetro de ciclón, se tendrá a menor diámetro de ciclón, se tendrá de presión. Y lo empiezan a juntar con el de abajo. A menor tamaño de ciclón, mayor eficiencia. A mayor tamaño, menos eficiencia. Y ahí nos vamos. Si aumenta la eficiencia, pues aumenta la caída de presión. Y implica que disminuye la caída de presión. Entonces son variables que hay que establecer la combinación de ellas
encontrar ese justo medio. Les envié junto con este apunte un artículo de ciclones. Al final solo voy a referir las 10, 11 y 12 que tiene que ver con esta combinación de variables. Es una aproximación, pero no es la solución. Esa solución ustedes la van encontrando. Es un ciclón. Si ustedes lo ven de lado, esto es lo que ustedes verían de lado. Tiene una entrada donde está la minúscula, tiene un ducto de salida de aire que es el DE y tiene un diámetro de ciclón y una parte cónica. ¿Qué es lo que sucede en estos equipos? Cuando ustedes alimentan, déjenme, para que lo puedan ver en, en el pizarrón. Ustedes están viendo el equipo en pantalla de manera lateral, pero si lo ven por la parte superior, lo que verían es esto: el cilindro exterior, el cilindro interior, esto es de E, esto es de C, ¿sí? Y la alimentación que ustedes ven en la parte lateral está aquí. Es una entrada, está en esta parte, si lo vemos por la parte superior. Y lo único que garantiza es que cuando ingresa el fluidos, el automático empieza la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Empieza la aceleración de la gravedad y el equipo, si lo vemos de esta forma, espero lo estén viendo así. Lo que hace el equipo es que una vez que entra con esta velocidad y que es la que ustedes determinan de manera teórica y van a hacer pruebas, lo que hace el equipo es acelerar de tal forma que puede llegar hasta los 2500 veces. Pero cuando llega a la parte cónica, aquí sale el fluido, ¿sí? Y las partículas tienden a empezar a caer y salen de este lado. Cuando se diseña uno de estos equipos, obviamente primero es teórico para ver la eficiencia que tenemos, pero en la práctica real ustedes tienen modelos de diseño, que esa es una de las desventajas de la carrera, que todo este modelado y todos estos prototipos, pues obviamente no tenemos un programa que sí existen en el mercado. A empresas que se dedican a construir equipos para ingeniería química, pues obviamente tienen este software para hacer pruebas. Desafortunadamente, y bueno, sabemos que la carrera no tuvo la previsión, en el caso de ustedes, de obligarlos a que tomaran una asignatura de programación para que por lo menos pudieran plantear una solución más rápida a sus problemas. A mí me tocó trabajar esto, pero es un lenguaje Fortran, ya ni siquiera está en uso. Pero bueno, de alguna otra forma tenemos el concepto de que se puede hacer y en esa modelación se puede ir jugando con variables de tamaño de ciclón, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, en las velocidades con las que entran, de tal forma que se garantice la recuperación. Este diagrama se está viendo de manera ideal. ¿Qué es lo que sucede en la práctica real? Cuando sale por aquí, pues va a haber algunas partículas que salen. Obviamente son partículas muy pequeñas, ¿sí? Pero es un equipo bastante eficiente para ciertas concentraciones de material, no es para todo, porque si no lo vamos a taponar. Entonces, la ingeniería química, recuerden lo que les he dicho, primero
utilizamos los equipos más, vamos a llamarle bruscos, para retirar lo más pesado de que queremos separar, y nos vamos haciendo especialistas en equipos no tan sofisticados, pero sí más precisos para cantidades más pequeñas. Entonces, si tienen oportunidad, complementen el diagrama que tienen con una vista superior de lo que es el diseño de un ciclón. ¿Eh? Otra vez le van a bajar. Ok. Aquí viene ya lo que serían los criterios de diseño de un ciclón. Obviamente era analizaran, que viéramos el artículo, pero lo vamos a ver al final. Entonces, en estos criterios de diseño prácticamente recapitulamos los 6 anteriores, más lo de a menor velocidad, mayor caída de presión, menor eficiencia. Todos esos criterios los tenemos aquí planteados, ¿sí? Y generalmente se hacen algunas recomendaciones, que en este caso simplemente vamos a dejarlo como teoría, porque ustedes en la práctica real, pues obviamente van a tener que jugar con la gráfica 10. Una vez les adelanto que es la gráfica 11, la que van a utilizar en su práctica, pero las tres tienen el mismo principio. Ahorita vamos a ver el artículo. Entonces, las recomendaciones a veces son que cuando se tiene ya un equipo de este tipo y hay salidas de algunas partículas, pues también se puede utilizar lo que hemos hecho en otras, poder buscar que se aglomeren, que formen flóculos para que se hagan más grandes y sea más eficiente la separación. Pero todas esas ayudas, lo único que va implicando es que puedo teóricamente ser muy eficiente, pero en la realidad estoy saliendo muy caro, ¿sí? Y allá afuera hay que saber combinar, o aquí afuera hay que saber combinar entre el costo y el resultado. Entonces, llévense estos criterios de diseño. eh, Ojalá cuando estén en sexto semestre, y si ya estamos en clases presenciales, pues ya ven que vamos a tener, o yo continuaré con el piloto, y si ustedes están en las prácticas de laboratorio, pues podremos tener alguna plática a ver cómo les está yendo con sus operaciones. En estos criterios de diseño son equipos muy sencillos. Es una lámina que se solda, la parte cónica se solda, y lo primero que hay que evitar es que haya infiltraciones por aquí abajo. Es decir, cuando esto alcanza, supongamos que 2500 veces la aceleración de la gravedad, aquí se genera un vacío que succiona el aire y deja caer las partículas. Si esto no está correctamente sellado, pues obviamente esta succión hace que las partículas se regresen. Por eso uno de los puntos que están en esta lámina pide que tengamos muchas filtraciones, que todo esté completamente sellado. Estos equipos, si ustedes entran a detalle, van a observar que cuando recolecta partículas, la válvula que está aquí permite la salida muy fácil de las partículas, pero evita el retorno. Entonces, esa válvula siempre hay que estarla supervisando. Cuando no se supervisa, se gasta, y lo que empieza a generar es que empieza a ingresar aire, y a la hora que se genera este vacío, pues empieza a jalar aire, y algunas partículas que están aquí pues tienden a salir. Es un equipo muy noble, no tiene ninguna parte mecánica, simplemente es el cilindro, la parte cónica, acomodar la entrada y soltar la velocidad para empezar a recolectar partículas. ¿Qué cambia las condiciones de operación? Bueno, pues desafortunadamente tendremos que cambiar la configuración del equipo. Es decir, tendré que volver a construir otro o ajustar a un diámetro más pequeño para que sea más eficiente.
pero la ventaja de estos equipos es que no tiene ninguna parte mecánica. Sin embargo, la velocidad con la que tiene que entrar, sí es una velocidad elevada para garantizar la aceleración de la gravedad. Otra particularidad de estos equipos, generalmente los ciclones los ven en forma vertical, pero el ciclón también puede estar en forma horizontal, obviamente no completamente horizontal. Aquí siguen saliendo las partículas, la entrada, y se sigue generando el vórtice, ¿sí?, que permite la salida del fluido y las partículas que se recolectan. El equipo funciona igual. La eficiencia se supone que es exactamente la misma. Lo único que hay que cuidar es que no se taponen las salidas de las partículas. Muchas veces las partículas se acumulan aquí, ¿sí? Y lo único que hay que estar cuidando es que salgan para evitar que haya un arrastre de las mismas. Cuando hablamos horizontal, pues no quiero decir que esté acostado, sino en este sentido. ¿Y de qué depende que sea horizontal o vertical? Lo comenté en alguna clase. Muchas veces no nos fijamos dónde vamos a colocar el equipo, lo diseñamos y ya que lo vamos a colocar, hay que creer, no cabe. Entonces, depende mucho de la ubicación, de dónde está la corriente que se requiere limpiar o recolectar los sólidos para acomodar. Si ustedes han sido o han observado algunas empresas por donde viven o de fotografías, la mayoría de estos equipos están por la parte externa, ¿sí? No está en la parte interna, salvo casos muy excepcionales. Pero estos equipos ustedes los ven en las empresas harineras, en algunas de alimentos, y son equipos que recolectan partículas que muchas veces es material que se vuelve a reciclar, ¿sí? Y aquí viene la parte que no me voy a detener porque estoy seguro que todo el mundo conoce el método de Rayleigh para hacer el análisis dimensional y llegar a las ecuaciones que tenemos que trabajar. Entonces, ahí están las variables que nosotros trabajamos. Hay una variable que se llama, es una variable que también ustedes manejan en flujo de fluido, que la hayan visto. Esa velocidad de salto tiene dos acepciones. Una, es la velocidad mínima que debe de tener el fluido para evitar que las partículas. La segunda acepción es cuando las partículas ya están sedimentadas, ¿cuál es la velocidad mínima que yo requiero para volverlas a incorporar al flujo de la corriente? Estas dos acepciones tienen valores diferentes, pero es útil que conozcamos que se pueden presentar ambos aspectos, de reducir mucho la velocidad para que las partículas sedimenten, o cuando ya están sedimentadas tenemos que empujar o aumentar la velocidad para que las vuelva a incorporar a la corriente. Profesor. Bueno, estas son ecuaciones que vamos a ver en las fórmulas finales. Y Profesor. lo único que quiero plantear con esta lámina es que muchas de las variables donde nosotros incorporamos criterios de diseño, pues también hay que traducirlos a variables que para nosotros es más fácil determinar de forma experimental o a partir de propiedades de lo que estamos trabajando. ¿Para qué? Para que no tengamos que dejar todo en ecuaciones teóricas, donde tengamos que ir al laboratorio y determinar experimentalmente variables que nos complican. Si ustedes revisan estas dos ecuaciones, son propiedades del fluido, las partículas y características del equipo. Bueno, estos son criterios. Permítanme ir a las ecuaciones que nos interesan. Finalmente, esa velocidad de salto, combinando estas dos variables en términos de esta ecuación,
esta velocidad de salto, combinando las dos variables que tenemos aquí, y finalmente llegamos a esta ecuación de velocidad de salto. La ventaja es que nuestro procedimiento no requiere que la calculemos, pero sí se los dejo planteado en el aspecto de que se puede presentar esta situación con las dos acepciones. O el material ya está sedimentado y hay que volverlo a meter a corriente, o está tan baja la velocidad de la corriente que puede generar que el material se sedimente. Entonces hay que estar jugando con esta variable, que es un cálculo interno, para referir que la velocidad de salto tiene a fuerza que ser un valor menor a la velocidad de operación. Ahí refiere que la velocidad de salto es función de la propiedad del fluido, las partículas, las dimensiones del equipo, y este valor, esto es teórico. Se dice que la velocidad de operación para para una eficiencia adecuada tiene que ser que la velocidad de operación sea 1.25 veces la velocidad de salto. Esto es teórico, ¿sí? Lo que sí debemos de evitar es llegar a una velocidad de alimentación que sea superior a 1.36 veces la velocidad de salto, ¿sí? Cuando se alcanzan valores superiores a ese valor, lo único que estamos haciendo es que todo lo que entra es igual a lo que sale. Es tanta la velocidad que arrastra completamente las partículas. Hemos diseñado equipos y no necesariamente trabajar con BI con respecto a ABS de 1.25. Hemos hecho diseños donde la velocidad es 1.1 veces la velocidad de salto o es 1.30 la velocidad de salto. Depende de cada sistema. Y si cada sistema se adecua a las condiciones y aspectos de lo que requiere mi operación, no importa que nos salgamos de este rango de idealidad. Por eso aquí abajo, cuando hablamos de velocidad de alimentación, puede ser de 50 a 90 pies por segundo, pero es equivalente a lo que habíamos visto acá. Que la velocidad puede llegar a ser, aquí están los 6 a 21, o de 1200 pies cúbicos por minuto a 4100, y obviamente pues depende del sistema de unidades. Ustedes tienen ya estos criterios para que en un momento dado que tengan que trabajar con un ciclón, pues por lo menos tengan la referencia de qué variables o qué parámetros pueden empezar a utilizar. A veces no necesariamente tiene que ser el valor intermedio. Para no fallarle, le pongo 70. No, pueden empezar en base a experiencia, decir que a mayor velocidad, mayor eficiencia, y a lo mejor empiezo con 80. Pero ya es cuestión de cada uno y un poco la experiencia del proceso. La caída de presión se calcula con esta ecuación, y lo importante aquí es que esa caída de presión no sobrepase las 10 pulgadas de agua. Cuando sobrepase esas 10 pulgadas de agua, quiere decir que la velocidad es tan alta, ¿sí?, que está habiendo un arrastre de partículas. Va muy ligada al 1.36, ¿sí?, de acá. Produce un arrastre total de las partículas. Entonces, 1.36 está muy ligado a que estamos trabajando casi al límite de las 10 pulgadas de agua. Entonces, si se fijan, tenemos velocidad, tenemos eficiencia, tenemos caída de presión, ¿sí? Y obviamente el tamaño del equipo. Entonces, estas 4 variables se combinan como si fuera un juego de dominó para encontrar la mejor pieza, la mejor combinación para iniciar el dimensionamiento y diseño. Entonces, con esta ecuación calculamos, finalmente es esta que está aquí abajo, delta P es igual a 0.003, densidad del fluido, la velocidad de operación y el número que lo tenemos aquí, el número de alturas que está en función de esta ecuación. Estas variables A y B
son las dimensiones que tiene esta entrada. Aquí está A y B. Se refiere a la entrada del equipo, ¿sí? Y obviamente ya lo demás tiene que ver con tiene que ver si el valor de K, que es el que se calcula para el número de alturas, K vale 16. Aquí dice si no se coloca una veleta a la entrada, o vale 7,5 si se coloca una veleta. Esta veleta no es otra cosa que algo que colocamos aquí y depende del equipo. Esa veleta se coloca aquí. Es este. ¿Y qué es lo único que hace? Implica que impulso más la aceleración del flujo y de las partículas para aumentar la aceleración de la gravedad. Si yo la quito, entra de manera más sencilla. Esta veleta se puede acomodar de tal forma que podamos ir combinando la aceleración de la gravedad hasta 2,500 veces. Y todo depende de la combinación de variables. Entonces ahí nada más para que tengan presente, o tiene veleta o no tiene veleta. ¿Ok? Aquí ya vamos a entrar a la parte que ustedes podrían, y es lo que van a trabajar en su proyecto de planta piloto. Este procedimiento se basa en el artículo, pero lo que pide es que determinemos cuál es el requerimiento, cuál es la eficiencia que nosotros vamos a querer obtener. Y obviamente nos va llevando al artículo para que trabajemos las gráficas 10, 11 y 12. Obviamente voy a obviar muchas cosas porque este artículo fue diseñado para las condiciones que refiere el número 3, ¿sí? Es decir, fue una operación que se hizo a una temperatura de 100 grados Fahrenheit. El material que se utilizó tenía una densidad de 2,58 y lo que se requiere es determinar qué eficiencia vamos a tener ahí. Aquí nos establece de manera teórica e ideal que la relación B y en B es 1,25 y una figura 6, que ahorita vamos a entrar al artículo, donde puede hacer ajustes por temperatura y densidad del material. Con esos valores en el número 4, ahí dice, nosotros podemos entrar a las figuras 10, 11 o 12, según corresponda, y encontrar los valores de velocidad y de diámetro. ¿De qué depende si utilizamos las gráficas 10, 11 o 12? Ahorita lo vamos a ver. La 10 es para partículas finas, la 11 es para partículas, la 10 es para partículas superfinas, la 11 es para partículas finas y la 12 es para partículas más gruesas. Entonces, dependiendo de las características del material que vamos a resolver, pues utilizamos esas gráficas. Nosotros tenemos que seleccionar un factor de configuración. El artículo en su primera tabla establece las 5 configuraciones generales. Podemos partir de ellas o, si alguien ya en la práctica tiene una configuración especial para el proceso que quiere diseñar de manera específica y este ya está aprobado, pues utilicen ese factor de configuración. Pero como sé que no lo tienen, nos vamos a ir a los factores de configuración del artículo, que generalmente son 5. Y ahí calculamos el gasto, calculamos el número de ciclones, calculamos la velocidad de salto, checamos que esté dentro de rango, que la caída de presión no sobrepase las 10 pulgadas de agua. A veces, cuando tenemos una operación y estamos al límite, pues a veces es conveniente colocar una veleta o quitarla para volver a ajustar las condiciones a rangos óptimos de operación. Y finalmente esta ecuación que tenemos aquí, que este es el procedimiento que van a utilizar, esta primera ecuación es con el que calculan la eficiencia para un ciclón. Todas las variables las conocemos. Factor de configuración lo vamos a hacer con esta ecuación.
Aquí lo único que hay que determinar es si es BH o es BNL. Para determinar cuál de estas dos variables, tenemos que hacer esta distinción. BH se ocupa si S más L es mayor a la altura total o S más L es menor o igual a la altura total. Todas estas dimensiones que están en los procedimientos dependen de este diagrama. Cuando ustedes ya tienen determinado el diámetro del ciclón, ustedes se van a cualquiera de esas cinco configuraciones y en automático encuentran el valor de todas las variables que están en las dimensiones del equipo. Entonces, lo que vamos a aplicar en estas ecuaciones son todas esas variables que partieron del diámetro de ciclón establecido por el problema. Entonces, podemos determinar si es BH o BNL haciendo este análisis. Para ello tenemos cómo calcular L y hacemos la distinción. Si para determinar BH o BNL, el tiempo de relajación no es otra cosa que el tiempo que tarda la partícula en atravesar el ciclón. En la práctica real, el ejercicio 14 que se llevaron refiere un solo tamaño de partícula. Es decir, ustedes solo tendrían un tiempo de relajación, pero en la práctica real no tienen un solo tamaño de partículas, tienen un rango de tamaño de partículas. Mientras más pequeña sea la partícula, puede ser que la eficiencia se vea comprometida. Mientras más alta sea el tamaño de la partícula, la eficiencia podría ser más alta. Tenemos que determinar el flujo volumétrico, el exponente de vórtice. Y aquí está. Si voy a utilizar BH en base a este criterio que está aquí abajo, si S más L implicó que era mayor que H, pues voy a utilizar BH. Si S más L es menor o igual a H, pues voy a utilizar BNL. Una vez que ya determiné eso, esta es la ecuación para cada uno de esos parámetros. Y generalmente los errores en el cálculo de estos equipos está en estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque se nos olvidó elevarlo al cuadrado, se nos olvidó colocar un paréntesis, colocamos primero la operación de más antes que la división. Entonces, generalmente en estos problemas nos vamos deteniendo paso a paso hasta que a todos nos coinciden los resultados. El diámetro del ciclón para poder determinar ese valor de D está dada por esta ecuación y algo que vimos aquí. Esta eficiencia, esta primera ecuación, es en términos de la eficiencia para un solo tamaño de partícula. Es decir, es un problema lineal, un solo tamaño. Pero si tuviera varios tamaños, lo que tendría que trabajar es que la eficiencia total es la sumatoria de las eficiencias individuales de cada uno de los tamaños en términos de la fracción másica que esté presente en el problema. Entonces, el procedimiento es sencillo, es seguir esta receta de las últimas 4 láminas y al final, si solo tengo un tamaño de partícula, pues tengo solamente una eficiencia. Pero si tengo 2, 3, 4, tengo que poder calcular 4 eficiencias individuales y al final multiplicar por la fracción en masa de cada uno de esos tamaños. ¿Sí? Y aquí ya implicaría que tendríamos que resolver las tareas 14, 15 y 16. Yo les había comentado que no vamos a tocar ya problemas. La tarea 14, si me permiten, ya no me dio tiempo ayer, pero ya tienen la tarea 14. Lo que no recuerdo es si tienen la solución a la tarea 14. Esa yo se les estaría entregando hoy por la tarde, porque adelantamos tema. La 17 y 18 fue el tema que ya vimos de flujo de fluidos en lechos empacados y vimos el tema de fluidización.
Ya vimos la tarea 19 en un contexto general, que es una de las tareas que podría ser el alcance de un examen extraordinario o podría ser un examen final de alguno de los otros dos profesores. Ahí sigue abierta la oferta de que si tienen dudas lo revisamos. Y finalmente nos quedaría pendiente de manera teórica el tema de agitación y mezclado, que los tengo listos. Ayer yo les hacía la broma que hoy era virtual y mañana presencial. Al final saben que pues, va a ser presencial. Según esto, que no sé dónde, según el calendario de exámenes ordinarios, nosotros lo tenemos para el día 9 de diciembre, es decir, el viernes de la semana que entra, y luego lo tendríamos el viernes 16 de la semana que entra. Nada más que recuerden que en esta asignatura solo tenemos un ordinario, y ese ordinario es para que puedan subir calificación, que es en la mayoría de los casos, o aquellos que no hayan presentado el primer examen o no vayan a presentar el segundo, tengan que hacerlo. No sé si acepten el hecho de que podamos hacer un examen segundo parcial el próximo martes de manera virtual. Obviamente estaría en Classroom. Serían solo 10 preguntas teóricas para los segundos temas que no vimos en el examen ordinario. Recuerden, no hay ninguna pregunta que no se haya tocado en los apuntes. Y dependiendo, yo espero entregar mañana por la mañana, lo voy a subir a Claro. Ya ven que ahí viene la secuencia tanto de tareas que ya voy avanzando para colocar lo que es su calificación de examen. Y el martes que se puedan llevar su examen teórico y que me lo puedan regresar entre el martes y miércoles para para que yo pueda tener una calificación final de ambos y hacerles llegar el jueves, si es que hubiera el caso de quienes sí tendrían que hacer el ordinario. Y en función de esas calificaciones, generalmente lo que hago ese viernes 9, llegamos, nos sentamos en la parte de afuera, en las estas mesitas que están afuera de la planta piloto, y empiezo en orden. Generalmente no voy en orden alfabético, va en función de cómo van llegando. Yo les pregunto, ¿sabes qué? Con tareas y lo que entregaste, más exámenes, tienes tanto. ¿Quieres hacer examen para subir o no? La ventaja es que tienen bastante tiempo, 10 segundos para pensarlo, para tomar la decisión de sí o no. Si toman la decisión que no, en ese momento les doy su calificación final. Si dicen que sí van a hacer el examen ordinario, se van a tener que esperar hasta que pasen todos. ¿Por qué? Porque si les doy el examen ordinario, pues lo van a andar revisando y todo el mundo posiblemente diga yo sí lo quiero hacer, o ya lo ven tan complicado que van a decir, no, ¿sabe qué, profe? Me quedo con mis 6. Es una broma. A lo que voy es que ese día, dependiendo de los resultados, hay quienes van a tener sí que hacer el ordinario y hay quienes se les va a hacer la pregunta si quieren o no subir calificación. Ese día igual el examen se lo llevan y lo podremos subir, ¿cómo se llama? Por Classroom, este, para que les empiece a contabilizar. Obviamente en ese sentido yo les entrego el examen, pero en función de los que me dijeron que sí o estaban obligados a hacerlo, en Classroom les voy a subir el examen. ¿Para qué? Para que lo puedan incorporar. Los que
ya entró Brian Urbina. Bueno, creo que no me había fijado, pero bueno, esa sería, gracias, Brandon. Esa sería la secuencia. Obviamente del examen, pues no les voy a preguntar lo de agitación y mezclado, pero eso no quiere decir que le dediquemos una media hora, 40 minutos, a que por lo menos se lleven la explicación de esos temas teóricos. Igual voy a subir un ejercicio del cálculo de un problema de agitación, que ya tienen la tarea, voy a subir uno resuelto para que vean qué es lo que van a tener que hacer en sexto o séptimo semestre. Este, pues más o menos esa es la estructura. No sé cómo la ven. Por mí estoy bien, profesor. No, casi no te oigo. Está bien, profe. Ok, Igual considero que está bien la propuesta. ayer yo les pedía que contestaran, volvió a haber unos que sí, unos que no, pero pues como ganó mayoría, este, ahorita ya tienen toda la información teórica, obviamente no les voy a preguntar nada de agitación y mezclado, entonces podremos tener la opción que ustedes me digan, ¿quieren el examen hasta el martes? ¿Quieren el examen mañana y el martes simplemente vamos a recogerlo? O tenemos nuestra clase virtual, pero el viernes sí tengo que estar ahí. Lo que yo necesito es que este examen teórico me lo entreguen antes del miércoles. Entonces yo les puedo enviar el examen hoy por la tarde, el segundo parcial, que es un examen teórico solo con los temas teóricos de la segunda parte, y el compromiso es que yo lo tenga o a más tardar el lunes, ¿sí? Preferentemente, porque sé que tienen otras asignaturas, me den oportunidad de que pues, nos veamos, aunque sea de 8:30, 9:30, para ver agitación y mezclado. Y el viernes, estaríamos sentándonos ahí afuera de la planta piloto, ya con sus calificaciones finales, para que ustedes tomen la decisión si quieren o no hacer o subir calificación. Yo les guardo la calificación. Recuerden, solo hay un requisito. Si tú tienes 7 o tienes 8, yo te lo guardo. Pero si decides hacer el ordinario, es porque le vas a echar ganas, le vas a echar coco, te vas a esforzar en hacerlo. Un poquito la experiencia de tantos años dando clase, pues cuando recibo un examen, se ve que es un examen que simplemente fue a hacerlo para ver si es chicle y pega. En esos casos que no hubo la dedicación, porque por eso lo van a pensar, que no hubo el esfuerzo de hacerlo. Si tenías 7, te voy a bajar a 6. Si tenías 8, te voy a bajar a 7. Pero si hiciste un buen examen, ya vamos a ver la posibilidad de qué tanto más puedes subir. Pero esa es la condición. Si van a decidir, dependiendo de sus calificaciones, que las van a tener el viernes, y si no, previamente, para que vayan tomando la decisión, es eso. Si lo van a hacer es porque lo van a hacer y le van a echar ganas. Pero si es nada más, es como dicen por ahí, es chicle, a ver si pega, y no le pusieron los kilos, para mí es muy fácil identificarlo. En ese caso yo les estaría bajando un punto de su calificación. Entonces, vayan pensando esa parte. Yo espero tener para el jueves en claro todas las calificaciones para que ustedes tomen la decisión de si van a querer optar por el ordinario o ya se quedan con su calificación final. ¿Ok? Este,
Las tareas que van a entregar, la 19 que ya se las entregué, la 14 que les voy a entregar hoy en la tarde ya resuelta, porque ya la tienen limpia. Y vamos a entregar la tarea número 22 que también ya la tienen, pero les voy a hacer llegar una tarea resuelta para que vean el esquema. Ok. No sé si alguien tenga algún comentario por chat o ya le subí todo el volumen a la computadora por si hay algún comentario y ustedes decidan si mañana quieren que nos veamos o lo dejamos para el martes ver agitación y mezclado. Lo que necesito es que en un rato más que se pongan de acuerdo ustedes en el chat o en el WhatsApp, que me digan cuándo quieren que yo suba el examen ordinario, perdón, el examen parcial 2, que se los envíe mañana para entregar a más tardar el martes o el martes para entregar a más tardar el miércoles y de tiempo de calificar. ¿Cree que no los pueda subir de una vez hoy, profesor? Se los subo hoy por la tarde al Classroom para que lo tengan. Lo voy a subir como si fuera una tarea para todos, y ya tendrán la apertura para su entrega. Si lo subo hoy, ¿qué fecha pongo para entrega? Lunes a más tardar medianoche. Sí, está bien, profesor. Ok. Nada más confírmenme con un WhatsApp que la mayoría está de acuerdo, porque ayer todavía unos querían presencial, y otros, la mayoría fue virtual. Pero aquí sí me gustaría que lo consensen, para que no haya ningún problema, que yo no sabía. Por ejemplo, ahorita hay 42, quiere decir que es el 66%. Me falta el 33%, que estoy seguro que no se va a enterar de lo que acabamos de manejar. Entonces, a lo mejor subo ahorita el WhatsApp para indicarles que hoy en la tarde tienen su examen parcial 2 para entregar a más tardar el lunes a medianoche y lo van a encontrar en claro. ¿Ok? Ok, chavos, si no hay algo adicional, permítanme. Ok, entonces les mando un WhatsApp más tarde con lo que va a ser su examen parcial 2 y las tareas que van a entregar son las que encuentren que tiene el problema resuelto. Las vuelvo a repetir. La que sí tienen que entregar es la tarea 12, esa fue antes del paro. La que van a entregar es la 14, que les voy a subir la solución en un rato. La 19 ya la vimos, ya tienen la solución. Y la 22, que también les voy a subir la solución una vez que veamos el tema de agitación y mezclado, que sería cuando mucho 1 hora,
y si no tienen inconveniente, no sé si el martes que viene ustedes tengan un examen ordinario. Aquí sus exámenes son el miércoles, jueves y viernes. Entonces, nos podemos ver de manera virtual el día 6, 1 hora para ver el tema, y en ese momento estaría subiendo la solución de la tarea 22, que la solución es media página. Entonces, no es nada complicado. Sí. Ok, chavos. Pues los dejo. Voy a ir ojalá y no pase nada, pero voy a ir a hacer mi prueba. A ver si no salgo con el condenado COVID. Pero Ojalá y bueno, no. sale, chavos, pues nos vemos, les escribo, y si no tiene inconveniente nos estaríamos viendo el martes siguiente para ver agitación y mezclado. Ya nos ponemos de acuerdo, 8:30 a 9:30, de 8 a 9, ya lo vamos trabajando en estos días. Ok. Sí, Pues profe. muchas gracias a Nos todos. vemos. ¿Ya tienen calificaciones finales de las otras asignaturas? No. Ok, bueno, para cuando les vayan a dar, ahí, por ejemplo, veo a Brandon, pero él estaba muy emocionado que si reprobaba una, pues yo le apoyaba con que reprobara otra para que no lo regañen en su casa. Entonces, ahí para que vayan pensando en mi oferta. Oiga, profe, una pregunta, y con sus alumnos de LTP, ¿nos vamos a hacer una sesión aparte algún día o...? Sí, les voy a mandar un mensaje al rato para ver si nos podemos ver hoy en la tarde o mañana temprano. No necesito que estén todos, necesito por lo menos alguno de uno o dos de cada uno de los equipos. Entonces, nada más denme oportunidad de organizarme, y los estaré citando entre hoy en la tarde o mañana temprano. Les digo, no necesito a todo el equipo, necesito uno o dos de cada uno de los 4 temas. Se los voy a enviar por, por WhatsApp, y bueno, si llegan más de uno o dos, no tengo ningún problema. Pero para que estén enterados, por ejemplo, ahorita sigo con 42, me faltan 18. Entonces puede ser que alguno de sus compañeros no se entere, pero lo voy a subir por WhatsApp. Ok. Pues muchas gracias, chavos. Nos vemos el martes próximo. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Gracias.